Capítulo 31, 4 de enero de 1996. Entra señor Potter. Escuchó a McGonagall gritar desde el otro lado de la puerta. Buenas noches, profesores. Harry se dirigió a las 4 personas en la sala. Además de McGonagall y Flitwick, por supuesto ya conocía al profesor Marchbanks, pero la cuarta persona era una extraña para él. Era muy viejo y calvo, tal vez un examinador, que estaba sentado detrás de una pequeña mesa en un rincón de la oficina de la profesora McGonagall. Potter, este es el profesor Tofty. McGonagall explicó. A lo largo de la semana, completarás tus exámenes prácticos de runas antiguas, aritmancia, pociones, herbología, cuidado de criaturas mágicas y astronomía con él, así como con el profesor Marchbanks. ¿Tienes alguna pregunta antes de que comenzar con tus exámenes teóricos en runas antiguas, aritmancia, pociones? No, señora, respondió Harry. Muy bien, entonces toma asiento. Puedes comenzar con el examen que quieras. Harry caminó hacia la pequeña mesa y abrió los primeros pergaminos mientras agarraba la pluma. Ya era hora de ponerse manos a la obra. Aproximadamente 4 horas después, Harry completó su último examen del día. Había comenzado con runas antiguas. En su opinión, todo salió muy bien. Ninguna de las traducciones le causó ningún problema y las preguntas de ensayo sobre la aplicación práctica de las runas en la vida mágica del día a día fueron muy sencillas. Luego, completó la parte de aritmancia. Los cálculos, que se le pidió que demostrara y explicara, estaban muy por debajo de lo que él y Salazar habían estado practicando mientras creaban su hechizo libélula. Por último, pero no menos importante, terminó el examen teórico de pociones, que consistía en una lista de diferentes preguntas sobre la elaboración de varias pociones, sus ingredientes correctos y sus efectos en humanos o animales. Las preguntas sobre los efectos de multijugos fueron bastante divertidas. En realidad, estaba seguro de que también le fue excepcionalmente bien en pociones. Quizás no al nivel de Daphne Greengrass, pero sigue siendo sobresaliente con un poco de suerte. Al día siguiente tuvo sus exámenes teóricos de historia de la magia, herbología, cuidado de criaturas mágicas, astronomía. Con solo escuchar ocasionalmente a Salazar, Harry ya había mejorado su conocimiento de la historia mágica. Si a eso le añadimos el estudio de último momento que había realizado durante las últimas 2 semanas, estaba seguro de que definitivamente aprobaría con una calificación aceptable, tal vez incluso con una superación de las expectativas. Ciertamente superó los suyos. La herbología fue bastante fácil, con un ensayo sobre diferentes plantas mágicas y cómo hacerlas crecer lo más grandes posible en el entorno adecuado, utilizando el fertilizante correcto. Para Care of Magical Creature, tuvo que escribir un ensayo sobre unicornios. El propio Harry, actualmente tenía sangre de unicornio no maldita corriendo por sus venas, por lo que sabía mucho sobre las criaturas, tal vez más de lo que debería incluir en un ensayo de Owl. El examen teórico de astronomía fue ridículamente fácil. Harry supuso que pondrían mayor énfasis en lo práctico más tarde en la noche en los días siguientes. Aún así, no tuvo problemas para completar los nombres de las lunas de diferentes planetas y algunas otras constelaciones estelares. Se trataba prácticamente de memorizar información. 2 días después, finalmente llegó el momento de los exámenes prácticos. El primero estaba en runas. Harry y los 2 examinadores se reunieron una vez más en la oficina de McGonagall con la profesora escocesa, calificando algunos trabajos en el fondo. Justo cuando estaban a punto de comenzar, alguien que Harry definitivamente no había extrañado durante sus vacaciones de invierno, irrumpió en la oficina sin siquiera llamar. Dolores. McGonagall saltó de su silla. ¿Alguna vez has oído hablar de anunciarte antes de entrar a la oficina de un colega? ¿Es verdad?, preguntó Umbridge y sus pequeños ojos se entrecerraron hacia Harry. Un estudiante de confianza mencionó que vio a 2 examinadores del ministerio hoy. ¿Qué está haciendo el chico aquí? ¿Quién eres tú, mujer?, preguntó la señora Marchbanks. Incluso en su vejez, ella era más alta que el promedio. Ni siquiera yo mencioné su comportamiento tan imponente. ¿Y cómo te atreves a interrumpir un examen autorizado como ese? Los ojos de Umbridge casi se salieron de su cabeza gorda al ser abordada como una plebeya. Soy Dolores Jane Umbridge, primera subsecretaria del ministro de magia. Además, soy la alta inquisidora de Hogwarts y profesora de defensa contra las artes oscuras. Umbridge, dices, no tomé tu examen durante tu show. Por Morgana, tus resultados fueron horribles. ¿Cómo es que Dumbledore te permitió enseñar en esta institución? Marchbanks frunció el ceño.
Harry resopló y podría jurar que escuchó a McGonagall ocultar su propia diversión aclarándose la garganta al mismo tiempo. Umbridge se puso roja carmesí. Te prohíbo hablar sobre información confidencial en presencia de otras personas. No puedes prohibirme una mierda, mujer. Ahora sal de aquí. Una vez más, estás interrumpiendo un examen autorizado. No fue aprobado por mí. Y como educador con autoridad por encima de la profesora McGonagall, por la presente le niego a Potter tomar sus exámenes antes de tiempo. Marchbanks simplemente puso los ojos en blanco. El señor Potter ya recibió permiso hace casi un año. No importa cuántos títulos insignificantes se le ocurran, ni siquiera su prestigioso ministro podría impedirnos completar este examen ahora. Por última vez, salga, o estoy en mi derecho de sacarlo yo mismo. Tal vez incluso lo hagamos parte del examen del señor Potter. No me gustaría nada más, señora. Harry sonrió. Dispara esa sonrisa a alguien de tu edad, Potter. Ahora regresa con el profesor Tofty para tu primera práctica, antes de que decida no dejarte tomar estos exámenes después de todo. Marchbanks le dirigió una mirada, que superó a la de McGonagall en términos de severidad. Harry rápidamente se dio la vuelta, no sin antes lanzarle una sonrisa a Umbridge, quien todavía estaba furiosa por haber sido descartada como una niña. Sin embargo, finalmente pudo comenzar sus prácticas. Señor Potter. El profesor Tofty chilló mientras se acercaba a él. ¿Podrías identificar las runas de este jarrón? Harry tomó con cuidado el objeto y examinó las tallas durante quizás medio minuto. Harry señaló una serie de runas en la parte superior del jarrón. Se supone que mantiene a los insectos fuera del jarrón y de cualquier planta o flor que se encuentre en él. El de aquí purifica el agua agregada al jarrón. Finalmente, esta última serie se supone que notifica al propietario, si la planta o flor no ha sido regada por algún tiempo, sin embargo, es bastante defectuosa. Harry sonrió. Muy bien hecho, señor Potter. El profesor Tofty aplaudió. Eso ya sería casi todos los puntos. ¿Pero cómo optimizarías la última runa? Debido a los cambios estacionales de temperatura, simplemente tener un cronómetro apagado y usarlo como recordatorio es ineficaz. La planta necesitará agua en intervalos más frecuentes durante el verano, en comparación con el invierno, simplemente debido al calor circundante. Se podría agregar una runa que mida el nivel de humedad en la tierra en la que está incrustada la planta. Así. Harry puso su varita en su mano y comenzó a tallar un pequeño pero complicado conjunto de runas. Al cabo de un minuto terminó. Esto avisará al propietario en cuanto el nivel de humedad descienda por debajo de un umbral precario. El profesor Tofty le estaba sonriendo alegremente. Ingenioso, señor Potter. Esto casi le otorgaría ya sus éxtasis. Muy bien, continuemos con el siguiente tema. Para aritmancia, todo lo que necesitó para obtener su OWL fue demostrar y explicar la variación de un aturdidor, en el que Harry había comenzado a trabajar hacia el final de su tercer año. Hasta el momento no había progresado demasiado con eso. No funcionó el 100% del tiempo. Sin embargo, su simple demostración y presentación de la idea fueron más que suficientes. A continuación, el profesor Tofty organizó un caldero y varios ingredientes para diferentes pociones. A Harry se le encomendó la tarea de preparar una solución fortalecedora y rápidamente se puso a trabajar. Dentro del límite de tiempo, Harry tapó su frasco de muestra, sintiendo que definitivamente debería obtener una calificación de sobresaliente. Después de todo, recordaba muy bien la lección en la que aprendieron esta poción. Umbridge había inspeccionado su salón de clases y le hizo a Snape una serie de preguntas sobre si pensaba que era una buena idea enseñar a quinto año algo tan peligroso como una solución fortalecedora. Después, Harry había hecho todo lo posible para preparar la mejor poción posible, simplemente para enojar a la mujer. El examen práctico de herbología fue bastante bien, aunque Harry evitó por poco un pequeño bocado de un geranio con colmillos. En cuidado de criaturas mágicas, su examen práctico tuvo lugar por la tarde en el césped al borde del bosque prohibido, donde tuvo que identificar correctamente el knarl escondido entre una docena de erizos, luego demostrar el manejo correcto de un arco, alimentar y limpiar un cangrejo de fuego sin sufrir quemaduras graves y elegir, entre una amplia selección de alimentos, la dieta que le daría a un unicornio enfermo. Finalmente, su último examen fue astronomía. Se celebró en lo alto de la torre de astronomía a las 11 de la mañana. Era una noche perfecta para contemplar las estrellas, sin nubes y tranquila. Instaló su telescopio y procedió a completar el mapa estelar en blanco que le habían entregado.
Considerándolo todo, salió bastante bien, pero Harry estaba contento de haberlo terminado finalmente. 10 de enero de 1996 Harry se paró frente al salón de pociones con otros estudiantes de sexto año. Oficialmente, aún no había recibido sus resultados de OWL, sin embargo, McGonagall ya le había dado permiso para tomar sus nuevas clases, en cualquier materia en la que quisiera continuar. Naturalmente, Harry abandonó instantáneamente Historia de la Magia y Astronomía. Todavía estaba pensando en dejar también cuidado de criaturas mágicas y herbología. Las clases podrían ser algo interesantes, pero simplemente tenía muchas otras cosas que hacer y solo un tiempo limitado, incluso con el giratiempo. Hablando del giratiempo, Harry se había olvidado por completo de continuar rastreando los tiempos después de su cumpleaños biológico número 16, aproximadamente a principios de noviembre. Realmente ya no importaba, ya que había completado todos sus rituales, pero todavía se sentía extraño que lo miraran como si tuviera 15 años, cuando en realidad ya era casi un año mayor, debido al uso acumulado del giratiempo. La puerta del salón de clases se abrió y Harry siguió a los otros estudiantes al interior. Casi nadie logra obtener un OWL sobresaliente bajo Snape, por lo que la clase estaba formada por una mayoría de Ravenclaws y Slytherins, con un solo Gryffindor y 2 Hufflepuff. Harry decidió conseguir una mesa para él solo, justo cuando Snape entraba apresuradamente a la clase desde su oficina. Sus ojos inmediatamente encontraron a Harry y una mueca burlona apareció en su rostro. Como puedes ver, tenemos una nueva incorporación a nuestras filas. No creo que sea necesaria una presentación. Harry ya estaba tan acostumbrado a los comentarios sarcásticos de Snape, que ya ni siquiera le molestaba. Sin embargo, lamentablemente necesitaba pedir un favor, así que levantó la mano. Snape lo ignoró durante un minuto completo, hablando sobre el favoritismo en la escuela y que a los estudiantes se les permitía tomar sus exámenes cuando quisieran, antes de finalmente elegir a Harry. ¿Qué, Potter? Señor, escribí a Flourish y Blotts tan pronto como me dijeron que podía tomar su clase, pero no he recibido mi copia de fabricación avanzada de pociones, solo usted. ¿No estás preparado para mi clase, Potter? Snape se burló. 10 puntos menos que Ravenclaw por no estar preparado adecuadamente. Ahora ve al armario de almacenamiento y toma una copia más antigua del libro. Y si encuentro un solo rasguño en él, una vez que lo devuelvas, te sentarás allí. Detención conmigo por el resto del año. Harry se levantó rápidamente y corrió hacia el armario en la esquina, mientras Snape continuaba con su perorata. Después de unos segundos, encontró 2 copias muy estropeadas de elaboración de pociones avanzadas de Libatius Vorage. Agarró el de arriba y rápidamente regresó a su mesa desocupada. Ahora que finalmente puedo enseñar sin ninguna interrupción desagradable, aquellos de ustedes que tengan los materiales y el libro necesarios para este curso pasarán a la página 10 de elaboración avanzada de pociones. Dentro de la hora que nos queda, exijo ver algunos intentos sustanciales del Craft of Living Dead. Puede ser complejo, pero todavía espero una poción casi perfecta de todos. La persona que haga lo peor se quedará después de clase y limpiará. Calderos. Puedes empezar ahora. Hubo un chirrido cuando todos acercaron sus calderos hacia ellos y algunos ruidos metálicos cuando la gente comenzó a agregar pesas a sus balanzas, pero nadie habló. La concentración dentro de la habitación era casi tangible. Harry se inclinó rápidamente sobre el andrajoso libro que usaría mientras su copia no llegara. Para su molestia, vio que el dueño anterior había garabateado todas las páginas, de modo que los márgenes eran tan negros como las partes impresas. Sin embargo, eso fue hasta que reconoció la letra de una carta que había tenido recientemente en sus manos, dirigida a su madre. Además, era la misma letra que encontraría en cualquiera de los ensayos que había convertido en el murciélago grasiento que actualmente patrullaba entre el caldero, durante los últimos 5 años. Snape había garabateado notas en este libro, había sido suyo, cuando era estudiante. Lo primero es lo primero. Necesitaba ocultar las notas. Si Snape encontrara este libro en su poder, lo más probable es que lo confiscara inmediatamente. Harry pasó unos buenos 5 minutos lanzando varios hechizos, incluido un hechizo de ocultación en lengua Parcel, que ocultaría cualquier cosa escrita en el libro, que no fuera parte del contenido original, a cualquiera que no hablara Parcel. Inclinándose para descifrar los ingredientes, incluso aquí, Snape había hecho anotaciones y tachado cosas. Harry rápidamente sacó su kit de pociones para encontrar lo que necesitaba. Todos seguían mirando a su alrededor lo que hacía el resto de la clase. Esto era tanto una ventaja como una desventaja de pociones, que era difícil mantener tu trabajo en privado.
En 10 minutos, todo el lugar estaba lleno de vapor azulado. Cho-chan, hasta ahora, parecía haber progresado más. Su poción ya se parecía al líquido suave de color grosella negra mencionado como la etapa intermedia ideal. Habiendo terminado de cortar sus raíces, Ari se inclinó sobre su libro nuevamente. Snape, por alguna razón, había estado en desacuerdo con la orden de cortar el frijol sopóforo y había escrito en la instrucción alternativa: aplastar con el lado plano de una daga plateada, libera jugó mejor que cortar. Esto podría salir terriblemente mal o ser absolutamente brillante. Pero incluso Harry tuvo que admitir que el hombre, que actualmente regañaba al Gryffindor de sexto año, era un prodigio en pociones. Después de todo, se convirtió en el maestro de pociones más joven de Gran Bretaña. Harry decidió que el riesgo valía la pena y comenzó a aplastar su frijol con el lado plano de la daga. Para su sorpresa, inmediatamente exudaba tanto jugo que se sorprendió de que el frijol arrugado hubiera podido contenerlo todo. Lo metió todo apresuradamente en el caldero y vio, para su sorpresa, que la poción inmediatamente adquirió exactamente el tono lila descrito en el libro de texto. Harry sonrió triunfalmente y volvió a sus instrucciones secretas. Según el libro, tuvo que revolver en sentido antihorario hasta que la poción se volvió clara como el agua. Sin embargo, según el añadido que había hecho el propietario anterior, cada 7 movimientos en sentido contrario a las agujas del reloj debería añadir un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. A estas alturas, Harry apenas tenía sospechas. Agitó en el sentido contrario a las agujas del reloj y una vez en el sentido de las agujas del reloj. El efecto fue inmediato. La poción se volvió de un rosa pálido. Harry sonrió y continuó con lo que estaba haciendo. 7 movimientos en el sentido contrario a las agujas del reloj, 1 en el sentido de las agujas del reloj, pausa, 7 movimientos en el sentido contrario a las agujas del reloj, 1 en el sentido de las agujas del reloj. Hasta donde podía ver, la poción de nadie más se había vuelto tan pálida como la suya. Se sintió eufórico, algo que ciertamente rara vez había sucedido antes en esta mazmorra. Se acabó el tiempo. Llamó Snape. Deja de revolver ahora mismo. Snape se movió lentamente entre las mesas, mirando dentro de los calderos. Hasta el momento nada le había impresionado. Hizo comentarios sarcásticos a todos los estudiantes que no eran Slytherin. De vez en cuando, también revolvía o olía las pociones. Por fin, llegó a la mesa solitaria donde Harry estaba sentado solo. Echó una mirada al caldero de Harry y sus ojos negros se abrieron con perplejidad. ¿Qué es esto, Potter?, preguntó, sus ojos nunca dejaron la poción entre ellos. La sequía de la muerte en vida, señor, respondió Harry, haciendo todo lo posible por ocultar una sonrisa. Lo sé, Potter. Lo pregunto porque esta es una poción prácticamente perfecta que ningún estudiante ha podido preparar en una década. El resto de la clase aparentemente quedó olvidado cuando comenzó a analizar la preparación con más detalle, removiendo el caldero e incluso sacó su varita para lanzar algunos hechizos. Te has movido en el sentido contrario a las agujas del reloj, Potter. Snape reflexionó y sus ojos se clavaron en los de Harry. Harry sabía que el hombre no sería tan estúpido como para intentar legilimancia. Serán 10 puntos menos que Ravenclaw por no seguir las instrucciones adecuadas. Snape se burló. Pero, profesor, ¿no acaba de decir que era una poción prácticamente perfecta?, preguntó Harry. No le importaba la pérdida de puntos, como prefecto, fácilmente podría denunciar el comportamiento injusto más tarde y recuperar los puntos, pero ¿realmente se molestaría por algo tan trivial como la copa de la casa? Deja de discutir conmigo, Potter, o serán 50 puntos. Ahora muéstrame tu libro. Snape gruñó. Entonces, él sabe, se dio cuenta Harry. En cualquier caso, su hechizo de ocultación en lengua Parcel debería poder ocultar las anotaciones y sugerencias de cada página. Como desee, profesor. Harry le entregó el libro y Snape se lo arrebató de la mano, hojeando rápidamente las páginas. Entrecerró los ojos al no encontrar nada. Specialis Revelio. Por supuesto, Harry se había preparado para ese hechizo. No debería revelarle nada al grasiento maestro de pociones, y se demostró que tenía razón cuando el libro permaneció aparentemente tan normal como siempre. Snape dejó escapar su frustración y le arrojó el libro a Harry. Recuerda, ni una sola mancha o página dañada, Potter. Ahora vete. Todos. Los estudiantes empacaron frenéticamente sus maletas y guardaron sus calderos antes de salir del calabozo. Era la última clase de Harry, así que rápidamente bajó a la recámara.
Sin embargo, esa no era la única razón por la que necesitaba estar solo. Fleur acababa de sentar sus últimos éxtasis y Harry quería saber que también lo hizo. En realidad, ya no era tan perjudicial, ya que de todos modos ella había sido aceptada por los duendes. Sin embargo, lograr un nivel satisfactorio de éxtasis podría ser muy importante para cualquier trabajo adicional que buscaría después de su empleo en Gringotts. Saludó rápidamente a Salazar mientras sacaba el espejo. Fleur Delacour. Un brillo de cabello plateado apareció en el espejo y Harry escuchó un encantador chillido. Harry. El niño se rió entre dientes cuando el contorno del rostro de su novia se hizo más claro y fue recibido por unos radiantes ojos azules y una brillante sonrisa blanca. Supongo que tus exámenes fueron bien entonces. Salieron perfectamente, Harry. Fleur asintió. Estoy segura de que di lo mejor de mí. Estoy muy feliz por ti, Fleur. Harry respondió. ¿Cuándo vendrás a Londres? Gringotts actualmente está negociando un apartamento en el Callejón Diagon para mí. Sin embargo, durante el verano esperamos poder conseguir nuestro propio lugar. Mi aprendizaje comienza el próximo lunes. Me enviaron un traslador que me llevará directamente a Gringotts. Fleur chilló emocionada. ¿Puedo visitarte en tu piso después del trabajo? Preguntó Harry. Por supuesto, Harry. En realidad, esperaba que pudieras recogerme del trabajo y que podamos ir de compras un rato al Callejón Diagon. Quizás todavía necesite algunos muebles y necesito un joven fuerte para cargarlos. Harina sonrió. Sabes que hay hechizos ligeros como una pluma y de levitación, ¿verdad, mi amor? Harry se rió. Fleur puso los ojos en blanco, pero la sonrisa permaneció en su rostro. Bien, pero ¿eso significa que vendrás a ayudarme? Por supuesto que lo haré. Puede que llegue un poco antes de todos modos. Tengo asuntos que tratar con los duendes. Harry explicó. Fleur asintió entendiendo. Está bien, Harry. Tengo que irme. Mamá y papá me recogerán pronto en Beauxbaton para llevarnos a Gaby y a mí a París. Dicen que merezco una recompensa por terminar mis éxtasis. Fleur le guiñó un ojo. Te mereces una recompensa. También podría pensar en algo. Harry sonrió amablemente. Te amo, Harry. Hablaremos más tarde. Fleur le lanzó un beso. Yo también te amo, susurró Harry, justo antes de que la conexión se apagara y el hermoso rostro del rubio desapareciera. Harry colocó el espejo nuevamente en la mesita de noche, en Salazar Quarters. Fleur ya vendría el lunes de la próxima semana. Por un lado, estaba emocionado de tener a su pareja más cerca de él. Por otro lado, estar en Inglaterra, especialmente en el Callejón Diagon, la acercó al alcance de Voldemort y su mortífago. Fue verdaderamente un arma de doble filo. En cualquier caso, Harry se alejaría de su apartamento. Que viniera temprano para sus negocios con los duendes también sirvió para proteger a Fleur. Como uno de los mejores clientes de los goblins con fantásticas relaciones con el gerente de cuentas Ragnarok, tal vez Harry podría persuadir a los goblins para que aumenten las medidas de seguridad para sus empleados, incluida Fleur. 13 de enero de 1996 Gringotts, Londres. Fleur Delacour dijo con determinación mientras sostenía el traslador que le dieron los duendes en París. Estaba muy emocionada por irse, olvidándose incluso de las pocas lágrimas que acababa de derramar. Después de todo, ella acababa de despedirse de su familia, su mamá y Gaby estaban muy tristes y le hicieron prometer que las visitaría con la mayor frecuencia posible. Incluso su papá había luchado por ocultar sus emociones. Solo le pidió que tuviera cuidado y no corriera riesgos innecesarios. Fleur, por supuesto, sabía a qué, o mejor a quién, se refería. Bienvenida a Gringotts en Londres, señora Delacour. Fleur fue recibida por un duende cuando aterrizó con gracia en los pasillos de mármol blanco de Gringotts. Mi nombre es Fonk. Permítame mostrarle los alrededores y luego llevarlo a su lugar de trabajo. El duende le hizo un gesto para que lo siguiera. Gracias, Fonk, por darme la bienvenida, respondió Fleur en inglés. Su inglés había mejorado mucho desde el torneo de los Tres Magos. Por ahora, ella solo ocasionalmente tenía problemas con la TH como en gracias. El duende le dio un recorrido por la sucursal de Londres hasta que se detuvieron en un pasillo de mármol con diferentes puertas que conducían a las oficinas a izquierda y derecha. Aquí tenemos el departamento para romper maldiciones. El duende explicó. Hay 3 equipos de alto nivel, que normalmente van a misiones por todo el mundo. Rompen los cursos y protecciones en diferentes tumbas, catacumbas u otros lugares de gran tesoro potencial. Cualquier objeto que encuentren, lo llevan de regreso aquí. Para permitir que los especialistas rompan los encantamientos sobre ellos.
Por supuesto, también somos contratados por magos de todo el país. Por lo general, nos envían algunos encantamientos sobre cualquier objeto personal o reliquia familiar. Generalmente son menos peligrosos y también será el departamento en el que comenzarás. Fleur asintió entendiendo. Ella esperaba algo similar. No había ninguna posibilidad de que la dejaran ir a misiones peligrosas desde el principio. Tendría que demostrar su valía y ascender. Pero eso era exactamente lo que ella quería. Se asomaron a un par de oficinas para permitir que Fleur se presentara a sus colegas. Fleur notó que hasta el momento, la mayoría de los rompedores de maldiciones y encantadores, que permanecían como especialistas en Gringotts London, eran mujeres. No eran completamente hostiles, pero aún así miraron a Fleur con una mirada cuidadosa como si estuvieran analizando la competencia. Fleur no era ajena a ese comportamiento por parte de las mujeres. Desde que tenía uso de razón, siempre había sido lo mismo en su adolescencia. Otras mujeres fueron automáticamente ignoradas y relegadas a un segundo plano, tan pronto como Fleur de la Cour apareció en alguna parte. Simplemente no podían igualar su belleza. Era una pena que normalmente se pasara por alto su talento y sus habilidades en bruto. Pero quizás aquí sería diferente. Se acercaron a una de las oficinas más grandes, que servía de punto de encuentro para uno de los equipos, que suele realizar expediciones al extranjero. Fleur escuchó risas incluso antes de entrar a la espaciosa habitación. Fong la llevó adentro y Fleur vio a un grupo de jóvenes charlando y bromeando casualmente alrededor de una mesa. Dos de ellos estaban arrojándose algunos objetos, jugando a la pelota. Tan pronto como Fleur entró, todos los ojos la encontraron y algunos de los hombres no pudieron apartarlos de ella, mirándola descaradamente. ¿Qué pasa, Fong? ¿Tienes una nueva misión para nosotros? Un rubio de constitución atlética preguntó con una sonrisa hacia Fleur, después de que él finalmente dejó de mirarla con la boca abierta. Caballeros, permítanme presentarles a su nuevo aprendiz. Fong puso los ojos en blanco ante los hombres hormonales. ¿Cómo te llamas y de dónde eres, cariño? Un joven de cabello oscuro sonrió. Soy francés. Fleur simplemente respondió, sin querer revelar su nombre todavía. Bueno, mademoiselle, permítame mostrarle el callejón durante el almuerzo. El rubio probó suerte, ganándose palmadas en el hombro y algunos abucheos, e incluso un choque de manos por parte de uno de sus compañeros. Fleur puso los ojos en blanco. Entonces, este era uno de los 3 equipos de rompedores de maldiciones. Fleur reconoció el tipo de hombres que vio frente a ella. Es cierto que es un joven apuesto e inteligente, con una carrera peligrosa y muchos galeones para gastar. Viajan a lugares extranjeros, rompen algunas tumbas y los corazones de las chicas locales, y probablemente piensan que son el regalo de Merlín para las mujeres. Su arrogancia disgustó a Fleur. Me presentaron ayer antes, gracias, respondió Fleur al rubio. Un joven alto y desgarbado, pelirrojo, se acercó a ella a continuación. Se parecía a algunos de los Weasley que vio en Hogwarts. Quizás fuera uno de los hijos mayores. Llevaba el pelo largo y recogido en una cola de caballo. Al joven también le perforaron la oreja con un colmillo de dragón. Definitivamente no era mal parecido, tal vez incluso el hombre más guapo de este grupo, pero no tenía nada sobre Harry. Fleur sonrió con orgullo al pensar en su novio. A estas alturas, Harry tenía al menos la misma altura, si no un poco más alto que el pelirrojo frente a ella, pero con una constitución mucho más fuerte y ancha. Además, los rasgos faciales de Harry eran más aristocráticos y definidos, con sus ojos brillantes de color verde esmeralda. Harry solía decir que debía ser el tipo más afortunado de todos los tiempos para que una chica como ella se enamorara de él, pero para ser justos, Fleur podría decir lo mismo de él. Recordaba muy bien cuántas de las chicas superficiales lo estaban mirando, cuando aún no habían estado saliendo en Hogwarts, o incluso durante su gira por Francia durante el verano. Su novio definitivamente era un partido, que era exactamente la razón por la que encajaban tan bien y se merecían el uno al otro. Mi nombre es William Weasley, se presentó, como si ese fuera un nombre que Fleur debería conocer. Bueno, avísanos si necesitas ayuda para establecerte en Inglaterra o incluso si es solo para encontrar tu alrededor de Gringotts. Él le lanzó una sonrisa coqueta. Gracias, lo aprecio. Fleur respondió cortésmente. Se volvió hacia su guía Goblin. Quizás podamos continuar el recorrido. El duende asintió rápidamente y la condujo fuera de la oficina. Fleur no pasó por alto que el grupo de jóvenes continuó mirándola y sintió sus miradas en su trasero, mientras ella les daba la espalda para salir de la oficina.
Unos cuantos abucheos y risitas fueron lo último que escuchó. Fleur intentó calmarse. Un trato así por parte de la población masculina no era nada nuevo para ella. Ella se rió entre dientes, imaginando la reacción de Harry cuando tipos como ellos la miraran. Se habría puesto furioso y probablemente habría limpiado el suelo con ellos. Finalmente, el duende la llevó a una pequeña oficina, que sería su lugar de trabajo en el futuro previsible. Puede que sea pequeño, en el que apenas caben una mesa, un estante y una silla. Pero al menos tenía una ventana pequeña y era su espacio privado. El duende explicó su trabajo durante los primeros días. Fleur estaría a cargo de caracterizar los elementos malditos entrantes, para que pudieran distribuirse a los miembros necesarios del personal y a los expertos en su campo. Por supuesto, a Fleur le hubiera encantado simplemente romper las maldiciones ella misma. Pero, para empezar, identificarlos sería una buena tarea. El duende la dejó para comenzar a trabajar y Fleur se arrojó sobre el primer objeto. Era un viejo reloj de oro. Fleur comenzó a analizar el objeto lanzando algunos hechizos de detección básicos. No parecía haber maldiciones completamente peligrosas sobre él, por lo que Fleur se sintió segura al tocarlo. Al ejecutar algunos hechizos de diagnóstico más, detectó una maldición que haría que el usuario olvidara la hora, apenas un minuto después de mirar la pantalla. Fleur se rió entre dientes, hubiera sido más fácil para ella quitárselo, pero no sentía que eso fuera apreciado todavía. En cambio, anotó sus hallazgos en detalle y colocó el elemento en el cuadro correcto. Luego pasó al siguiente. Unas horas más tarde, justo cuando Fleur estaba a punto de tomar un descanso para almorzar, alguien llamó a su puerta. «Entra», gritó Fleur, curiosa por saber quién podría acercarse a ella en este momento. William Weasley apareció en la puerta con lo que Fleur supuso debía ser su sonrisa más encantadora. «¿Cómo puedo ayudarlo, señor Weasley?», preguntó Fleur, levantando una ceja. «Por favor, llámame Bill». Extendió la mano. «Y me temo que debí haber perdido tu nombre cuando te presentaron». El joven la estaba poniendo de los nervios, pero sería descortés no tomar la mano ofrecida. Especialmente porque técnicamente era su mayor. Fleur se recompuso y le dedicó una sonrisa amistosa. «Puedes llamarme Fleur». Ella respondió y le estrechó la mano. La pelirroja le sonrió. Consideró que estrecharle la mano era una especie de victoria. Al menos él no pareció reconocerla. Fleur simplemente asumió que los equipos rompedores de maldiciones estaban demasiado tiempo en el extranjero como para seguir cualquier chisme en el Daily Prophet británico. «Bueno, Fleur. Dado que eres la última incorporación al departamento, me preguntaba si me permitirías conocerte mejor. Quizás durante el almuerzo. Hay un bonito café justo al otro lado de la calle». Fleur, por supuesto, sabía sobre el café helado de Fortescue. En realidad, había sido el lugar al que pretendía dirigirse hace un momento. Ella tardó un par de segundos antes de responder. La pelirroja frente a ella parecía sincera, pero muy probablemente esto podría ser simplemente una apuesta o un desafío entre los demasiado confiados rompedores de maldiciones. Pero podría correr el riesgo de que la vieran allí con un joven como William Weasley. La gente podría tener una idea equivocada y no quería que Harry la malinterpretara. Sin embargo, permitirle simplemente acompañarla debería funcionar bien. No había necesidad de pasar tiempo juntos en el café. Aún así, no quería que pareciera que había aceptado tener una cita. «Puedes acompañarme allí, pero solo llevaré algo para ir». Fleur afirmó con determinación. «Después de todo, tengo mucho trabajo que hacer». Bill ocultó muy mal su decepción. Evidentemente esperaba una cita rápida. «Muy bien. Pareces muy motivado. Estoy seguro de que serás una gran incorporación al equipo». «Por supuesto que lo haré». Fleur simplemente dijo mientras tomaba su bolso y salía de la oficina, seguida por el pelirrojo. De camino al café, Bill hablaba sin parar sobre los peligros de su trabajo. Fleur hizo todo lo posible por ocultar su bufido. Había luchado contra un dragón, matado a mortífagos y por poco evitó una confrontación directa con Voldemort. La pelirroja realmente pensó que irrumpir en algunas antiguas pirámides de Egipto la impresionaría. Pidió un sándwich, un tazón pequeño de frutas y un café grande. Obviamente, Bill se ofreció a pagarlo, pero Fleur fue demasiado rápida para él. Definitivamente esta no era una cita después de todo. El persistente joven la acompañó hasta su pequeña oficina. Bill parecía estar de buen humor, por lo que Fleur hizo todo lo posible por decepcionarlo lo más educadamente posible. «Gracias por acompañarme, Bill, pero debo volver a trabajar ahora. Tengo la intención de dejar una buena impresión».
Ya me dejaste una buena impresión. El hombre sonrió y le guiñó un ojo. Su sonrisa de confianza se desvaneció rápidamente y frunció el ceño ante la mirada helada que recibió a cambio. Fleur estaba segura de que sus estúpidos avances coquetos podrían funcionar en algunas niñas superficiales con baja autoestima, pero definitivamente no en Fleur Delacour. Solo la sonrisa torcida de Harry hizo que sus rodillas temblaran después de todo. Además, ¿en qué estaba pensando él, coqueteando abiertamente con ella de esa manera? ¿Como su superior? ¿En su primer día? Pero claro, si él era tan bueno en su trabajo como decía, entonces ella difícilmente podría denunciarlo por sus insinuaciones, ¿verdad? Bueno, se rascó la nuca. Ya que no hubo mucho tiempo para conocerte, ¿qué tal cenar esta noche después del trabajo? ¿Hay un restaurante italiano mugle muy agradable cerca de la entrada al callejón? Bill, me gustaría que nuestra relación fuera puramente profesional y laboral, respondió Fleur, manteniendo contacto visual. Tenía que dárselo, él mostró cierta resistencia a su encanto. Sin embargo, Fleur no dudaba que él se convertiría en un desastre babeante, una vez que ella lo subiera por completo, a diferencia de su increíble y tenaz novio. Hablando de Harry. Además, tengo novio y lo quiero mucho. Bill parecía completamente perplejo. Pero usted acaba de mudarse aquí desde Francia, ¿no lo dijo? ¿Es algún tipo francés? ¿Tiene una relación a larga distancia? Entrecerró los ojos. No creo que este tipo de preguntas personales sean apropiadas, ya que usted es mi superior. El hombre parecía haber ignorado sus dos últimas declaraciones. También descartó el hecho de que ella tenga novio porque a continuación dijo, bueno, a los rompedores de maldiciones siempre nos gusta tener un hueso duro de roer. Podemos ser muy persistentes y me encantaría conocerte mejor, Fleur. Considera. Dándome una oportunidad. Con eso, le lanzó un último guiño y salió de su oficina. Dejando atrás a una Bella muy enojada. ¿Este imbécil realmente acaba de hacer la comparación de romper una nuez? Además, insinuó que ella podría simplemente engañar a su novio. Fleur recibiría venganza por eso. Solo necesitaba esperar a que llegara Harry, más tarde esa tarde. Con suerte, Harry seguiría el juego. Más tarde ese día, en otra parte del banco, Harry se reuniría con su gerente de cuentas. Buenas tardes, gerente de cuentas Ragnok. Que tu oro fluya y tus enemigos se desmoronen. Para usted también, señor Potter. Llega bastante temprano, ¿no? Las horas de la señora Delacour aún no han terminado. Harry entrecerró los ojos ligeramente. Una vez más, los astutos duendes sabían demasiado para su gusto. Oh, no me mires así, sonríe Ragnok. No tenemos ninguna objeción a la relación de la señora Delacour con uno de nuestros mejores clientes. Ella no gestiona ninguna cartera de inversiones, por lo que su aprendizaje como rompe maldiciones no ponerla en contacto contigo, por lo tanto, dudo que haya un conflicto de intereses en el corto plazo. ¿Y cómo lo supiste? Harry preguntó con curiosidad. Hasta donde yo sé, no nos han visto juntos en público desde hace varios meses. Sus aretes, señor Potter, dijo Ragnok, por alguna razón, el comportamiento de los duendes se volvió ligeramente hostil. La señora Delacour vino a su oficina esta mañana, usando los aretes hechos por duendes de su abuela, Dorea Potter, de Soltera Black. Por supuesto, estuvieron en posesión de tu madre durante algún tiempo. Un regalo de agradecimiento, supongo. Tienes buen ojo y tienes razón, por supuesto. Ella significa mucho para mí, pero antes de hablar de eso, te pido que seas honesto conmigo y me expliques tu desagrado porque le haya dado estos aretes. Harry frunció el ceño ante el comportamiento frío de su gerente de cuentas. Esos aretes se los dio Arcturus Black a su hermana para su boda con Charles Potter. El duende explicó pacientemente. Nos los hicieron y los compraron y deberían haber sido devueltos después de la desafortunada muerte de tu abuela. Harry frunció el ceño. ¿Era alguna costumbre de los duendes de la que no había sido consciente? ¿Consideraban los goblins los artefactos comprados como simplemente alquilados, hasta la muerte del comprador? Sabía que esos aretes debían haber sido costosos, pero podía imaginárselos muy bien en Fleur cuando los encontró en la bóveda de sus padres. No quería simplemente devolvérselos ahora. Al mismo tiempo, una buena relación con los duendes fue invaluable para él. Pido disculpas, gerente de cuenta Ragnok. No estaba al tanto de esta costumbre y no quise faltarle el respeto al ofrecérselos a mi novia. No me gustaría que este incidente pusiera tensión ni en mi relación ni en la de Fleur con Gringotts. Por favor, avíseme qué hacer, para permitir permanentemente que la pieza de joyería permanezca en la familia Potter. El duende lo miró con curiosidad.
Es usted un mago interesante, señor Potter. Muy bien, en la cultura duende, pagar el doble del precio de un artículo puesto a la venta indica que desea tener la propiedad permanente sobre él. Harry asintió entendiendo. Entonces toma los galeones necesarios de mi bóveda. Junto con el oro necesario para la compra de cualquier otro artículo hecho por duendes, que actualmente permanece en mi bóveda. Muy generoso de su parte. Ningún mago antes nos había hecho tal oferta. La suma tampoco será demasiado grande, señor Potter. La mayoría de los artículos hechos por duendes por su culpa se compraron hace siglos. Haré una excepción para usted y no ajustar su precio a los niveles actuales de inflación. Gracias, maestro de cuentas Ragnok. Entonces hablemos de mis otros asuntos. Harry sonrió, contento de haber superado este pequeño problema. ¿Y cómo puede ayudarte Gringotts hoy? La relación de Fleur conmigo es de conocimiento semipúblico. No quiero que su asociación conmigo le ponga un objetivo en la espalda. Esperaba que Gringotts pudiera brindarle algo de seguridad, al menos durante el tiempo de su empleo. Harry presentó su petición. Nos tomamos muy en serio la salud física y mental de nuestros empleados, señor Potter. Puedo darle mi palabra de duende, de que mientras la señora Delacour esté trabajando dentro de las paredes de este banco, nadie le hará daño. En el exterior. Eso me tranquiliza. Gracias, gerente de cuentas Ragnok. Harry respondió sinceramente. Muy bien, señor Potter. Entonces hablemos de sus finanzas. El duende sonrió. Harry se rió entre dientes. La verdad es que el oro era prácticamente lo único que les importaba a estas criaturas al final del día. Media hora después, Harry finalmente había terminado su reunión. Sus inversiones en el mundo Muggle estaban funcionando muy bien. Pronto, la venta de otro vial de Basilisk Venom agregaría 5.000 galeones adicionales a su creciente suma de activos. Fleur ya debería haber terminado, así que Harry fue a encontrarse con ella frente al edificio de mármol blanco, tal como habían discutido. Sus ojos la captaron instantáneamente. Ella estaba parada en los escalones, con su elegante bata de negocios que de alguna manera aún lograba abrazar su cuerpo perfecto en todos los lugares correctos. Habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que la vio en persona, pero aquí estaba ella finalmente. Sin embargo, Harry también vio que ella no estaba sola. Como de costumbre, la mayoría de los clientes en el callejón o los empleados de Gringotts simplemente la miraban mientras pasaban. A diferencia de un joven pelirrojo alto y desgarbado, que charlaba con ella desde un lado, demasiado cerca para el gusto de Harry. Los ojos de Harry se entrecerraron. Reconoció a William Weasley, el mayor de los hijos Weasley, quien rompía maldiciones en Gringotts, en el departamento de Fleur. La ira, mezclada quizás con una pequeña oleada de celos, corrió por sus venas. Sin embargo, Harry rápidamente se recordó a sí mismo que Fleur nunca le había dado una razón para dudar de su lealtad. Ella siempre había sido una novia fiel y muy solidaria, y ambos sabían que encajaban perfectamente el uno con el otro. Además, no parecía nada interesada en mantener una conversación con el pelirrojo. Por su lenguaje corporal, Harry pudo decir que se sentía molesta. Sin embargo, el hecho de que incluso lograra charlar con ella y no ser víctima de su encanto podría ser motivo de preocupación. Podría ser una amenaza y necesitaba ser eliminado. Harry decidió divertirse un poco y poner a la comadreja en su lugar. Por suerte, Fleur aún no lo había visto. Se acercó sigilosamente a ella por detrás y puso ambas manos en sus caderas. Fleur dejó escapar un breve grito de sorpresa, pero sus dedos rápidamente reconocieron el cálido toque de las manos de su novio. Además, su olor familiar llenó su fosa nasal, mientras se inclinaba hacia adelante y le susurraba al oído, apenas lo suficientemente alto como para que Weasley lo oyera. Pareces necesitar desesperadamente una buena compañía. ¿Tienes una cita esta noche? ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Alfarero. Weasley gritó tan pronto como notó las manos de Harry sobre Fleur. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, tocando a una dama como esa? Fue interrumpido por una risita de niña de Fleur, mientras ella giraba y lanzaba sus brazos alrededor del cuello de Harry. La diversión brilló en sus ojos y Harry supo que ella seguiría el juego. Fleur pasó los dedos por sus brazos y hombros. ¿Cómo podría decirle que no a un hombre fuerte y guapo como tú? Mi nombre es Fleur, pero puedo ser tu pequeña flor esta noche si así lo deseas. Ella emitió una voz erótica que sonó casi demasiado realista para Harry. Por un momento necesitó recordarse a sí mismo que todavía estaban en público. Nada le encantaría más que violarla justo donde estaba. Y, por supuesto, Fleur sabía exactamente el efecto que estaba teniendo en él, como lo demostró su sonrisa traviesa.
Potter, vete a la mierda, estaba a punto de acabar con esta jovencita. Weasley enfureció pero fue ignorado por la joven pareja. Entonces es una cita, sonrió Harry. La Bella respondió poniéndose de puntillas y reclamó los labios de Harry en un beso largo y apasionado. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente rompieron su enredo y se volvieron hacia un joven pelirrojo perplejo y de aspecto enojado. ¿Qué carajo está pasando aquí?, rugió Weasley. Fleur, debo insistir en que me sigas de regreso al interior. Creo que has sido puesta bajo una maldición imperiosa o tal vez incluso una poción de amor. También podría ser algo peor, quién sabe de qué es capaz Potter. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que podemos solucionarlo rápidamente. Fleur se acurrucó al lado de Harry y le guiñó un ojo a su novio. Harry entendió la señal y comenzó a comportarse de manera más positiva, acercándola y presionándola contra su cuerpo. Estuvo muy cerca de darle una ligera palmada en su trasero bien formado. Pero eso podría ser demasiado ya que todavía estaban frente al banco en el que su novia trabajaría en el futuro previsible. Weasley finalmente pareció tener suficiente y sacó su varita. Fleur decidió terminar su pequeño juego y finalmente dirigirse a él. Bill, este es mi novio, Harry. ¿Recuerdas que te hablé de él? Incluso dije que estaba esperando que me recogiera, hace ni siquiera 5 minutos. Bill parecía demasiado confundido acerca de la situación. Todo lo que pudo hacer fue quedarse boquiabierto mientras sus ojos iban de Harry a Fleur y viceversa. Fleur le sonrió. Pero supongo que ya se conocen. Espero que no hayamos causado ninguna confusión, ¿no? A Harry y a mí nos encantan nuestros pequeños juegos, eso anima las cosas. ¿Si sabes a qué me refiero? Harry resopló. Esto fue brillante. Estaba contento de haberlo iniciado en primer lugar. ¿Qué? No entiendo, tartamudeó. Bueno, Weasley, mentiría si dijera que quería ponerme al día, Harry declaró. Pero de todos modos, esta hermosa mujer, le dio a Fleur un beso en el cuello. Tiene un nuevo apartamento para mudarse. Prometí ayudarla con las compras y después, habíamos planeado, llamémoslo un poco celebrar su primer día en Gringotts, si sabes a qué me refiero. Harry, no puedes decir cosas así delante de mi supervisor. Fleur hizo un puchero y se rió con una voz falsa de niña, siguiendo el juego maravillosamente. Estoy seguro de que cualquier hombre entendería la posición en la que estoy, mi flor, sonrió Harry. Weasley ya se había puesto rojo carmesí. Su rostro casi hacía juego con su cabello. Sin dejar que el pelirrojo expresara su disgusto por la situación, Fleur rápidamente tomó la mano de Harry y le hizo un gesto para que la siguiera por el callejón. De hecho, tenían muchas compras que hacer. 14 de enero de 1993 mierda. Gritó Harry, incapaz de ocultar su enojo. Con el ceño fruncido, leyó la portada del diario El Profeta a la mañana siguiente. Esto fue malo. Muy mal, fuga masiva de Azkaban. 10 fotografías en blanco y negro llenaron toda la portada, 9 mostraban rostros de magos y la 10ª, el de una bruja. Algunas de las personas en las fotografías se burlaban en silencio. Otros tamborileaban con los dedos en el marco de sus cuadros, con expresión insolente. Cada imagen tenía como título un nombre y el delito por el cual la persona había sido enviada a Azkaban. Harry conocía todos los nombres y también sabía sobre los delitos por los que fueron enviados a prisión. Había subestimado a Voldemort. Harry no había pensado que fuera posible que el Señor Oscuro sacara a sus seguidores de Azkaban. Especialmente después de que Harry había puesto fin a una parte tan grande de su mano de obra. Comenzó a leer cualquier excusa que el ministerio hubiera preparado. El Ministerio de Magia anunció anoche que se ha producido una fuga masiva de Azkaban. En declaraciones a los periodistas en su oficina privada, Cornelius Fudge, ministro de Magia, confirmó que 10 prisioneros de alta seguridad escaparon en las primeras horas de la tarde de ayer y que ya informó al primer ministro Muggle de la naturaleza peligrosa de estos individuos. Desafortunadamente, nos encontramos en la misma posición en la que estábamos hace 2 años y medio cuando él, en aquel entonces, presunto asesino Sirius Black escapó, dijo Fudge anoche. Tampoco creemos que las 2 fugas no estén relacionadas. Un escape de esta magnitud sugiere ayuda externa, y debemos recordar que Black fue la primera persona en escapar de Azkaban. Además, la prima de Black, Bellatrix Lestrange, también escapó. Esto aumenta nuestra sospecha de que Black podría ser el hombre en segundo plano en este caso. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para arrestar a los criminales y rogar a la comunidad mágica que permanezca alerta y cautelosa. Ser abordado. Harry sintió que su sangre comenzaba a hervir.
Estaban tratando seriamente de echarle la culpa a su inocente padrino, quien había demostrado bajo Garita Serún que él es y nunca ha sido un seguidor de Voldemort. No podía dejar que esto quedara impune. Fudge y el ministerio pagarían por esto. Miró hacia la mesa de Ravenclaw para comprobar si podía encontrar el mechón de cabello rubio sucio que estaba buscando. Vio a Luna Lovegood justo al otro extremo de la mesa. Miró hacia la mesa del personal. Dumbledore y la profesora McGonagall estaban inmersos en una conversación, ambos luciendo extremadamente serios. La profesora Sprout tenía al profeta apoyado contra una botella de ketchup y estaba leyendo la primera página con tanta concentración que no notó el suave goteo de yema de huevo que caía en su regazo desde su cuchara estacionaria. Mientras tanto, en el otro extremo de la mesa, la profesora Umbridge estaba comiendo un plato de avena. Por una vez, sus ojos bolsas de sapo no estaban recorriendo el gran comedor en busca de estudiantes que se portaran mal. Ella frunció el ceño mientras tragaba su comida y de vez en cuando lanzaba una mirada malévola hacia la mesa donde Dumbledore y McGonagall estaban hablando tan intensamente. Harry se levantó y caminó hacia Luna Lovegood. Por suerte, estaba sentada sola, esto facilitaría las cosas. Buenos días, Harry Potter. Luna lo saludó antes de que él tuviera la oportunidad de sentarse junto a ella. Hola, señora Lovegood. ¿Puedo llamarla Luna? Preguntó Harry. Por supuesto, Harry. Después de todo, trabajaremos juntos de ahora en adelante, Luna sonrió. Harry estaba perplejo. Sabía que la chica era un poco rara, pero ¿cómo diablos predijo eso tan rápido? Sí, Luna, efectivamente. Escucha, esperaba hacer uso de la publicidad y el alcance de la revista de tu padre. Un reportero actualmente está trabajando en un artículo para mí y esperaba que tu padre pudiera publicarlo en su última edición. Pagaré cualquier tarifa que me cobre. Por supuesto, Harry. Le enviaré una lechuza a papá y se lo explicaré. Dijo Luna. Harry estaba sorprendido. No esperaba que la chica estuviera de acuerdo con él instantáneamente, pero no se quejaría. Perfecto, te lo haré saber una vez que el artículo esté terminado. Regresó a su lugar y sacó un pergamino y su pluma. Era hora de usar su arma secreta. Había llegado el momento de que la pluma venciera a la espada. Comenzó su carta. Querida Rita, tengo una increíble oportunidad laboral para ti. 17 de enero de 1996. Harry aún no había escuchado nada nuevo de Luna, pero hoy finalmente llegó su nuevo libro de pociones. Durante los últimos días, Harry no había hecho prácticamente nada más, además de leer el libro del príncipe mestizo. Harry había asumido que el nombre era una broma al principio. ¿Por qué un aspirante a mortífago en sus últimos años escolares anunciaría abiertamente su estado de sangre de esa manera? Sin embargo, Harry respetaba al príncipe, o simplemente a Snape, por su creatividad. El libro era casi como un diario y contenía los cálculos aritméticos de varios hechizos, que Harry, por supuesto, había agregado a su propio repertorio. Inventar el propio hechizo no era tarea fácil, como bien sabía Harry. Sin embargo, tuvo mucho cuidado al probar los hechizos por primera vez. Para su sorpresa, todos parecían muy estables de usar y funcionaban según lo previsto. Quizás su favorito era el Muffliato, un hechizo que llenaba los oídos de cualquiera que estuviera cerca con un zumbido inidentificable, de modo que se podían mantener largas conversaciones en clase sin que nadie los escuchara. También había una maldición para el crecimiento de las uñas de los pies, que ya había usado con Malfoy mientras el rubio intentaba charlar con Daphne Greengrass. Levicorpus era un hechizo colgante que estaba destinado a ser lanzado de forma no verbal, pero el encantamiento también podía pronunciarse en voz alta, lo que hacía que la víctima fuera elevada en el aire por el tobillo. El contramalto para este maleficio fue Liberacorpus. Después de que Harry se convenció a sí mismo de que el hechizo no era demasiado peligroso al repasar las notas, Dobby se ofreció como muñeco. Definitivamente, el hechizo más oscuro fue una maldición cortante, llamada Sectum Sempra. Para asombro de Harry, Snape había logrado crear una maldición cortante, que mantendría las heridas abiertas por mucho más tiempo del naturalmente posible. Se curarían más lentamente y una extremidad cortada por el hechizo no podría volver a crecer. El hecho de que a un chico de 15 años se le ocurrieran estos hechizos era realmente aterrador. Durante su siguiente lección de pociones, le devolvió el libro a Snape, quien instantáneamente hojeó casi todas las páginas, buscando algo que comentar. Los hechizos de ocultación de Harry todavía estaban aplicados, por lo que el hombre no encontró nada. Los amuletos pueden perder su eficacia en unos meses. Sin embargo, ¿cuáles eran las posibilidades de que Snape revisara el libro al azar una vez más?
21 de enero de 1996. La vida simplemente se volvió ridícula en Hogwarts después de la fuga de los mortífagos. Pronto se publicó un nuevo decreto educativo. Por la presente, se prohíbe al Alto Inquisidor de Hogwarts que los profesores proporcionen a los estudiantes cualquier información que no esté estrictamente relacionada con las materias por las que se les paga por enseñar. Lo anterior de conformidad con el decreto educativo número 26. Firmado. Dolores Umbridge, Alta Inquisidora. Harry ya estaba harto del estúpido sapo y de su mierda del ministerio. Afortunadamente, la primera parte de su plan pronto llegaría a la mágica Gran Bretaña. 23 de febrero de 1996. Un ministro imbécil. Cornelius Fudge no está calificado para liderar la Gran Bretaña mágica en su futuro. El reciente brote masivo de Azkaban ha conmocionado a toda la comunidad mágica. 10 de los criminales más notorios de nuestra historia están huyendo y una vez más podrían provocar un horror indescriptible en la Gran Bretaña mágica. En esta entrevista exclusiva, Harry Potter, el niño que vivió, comparte su opinión con nosotros. A continuación, nos cuenta por qué cree que un fracaso, como el que acabamos de experimentar, es imperdonable para un ministro de magia. Reportero. Harry, la última vez que hiciste una declaración pública fue hace más de 2 años, cuando comentaste sobre el juicio de tu padrino y su enfrentamiento con la señora Delacour en un torneo de duelo. ¿Cómo es que hace tanto tiempo que no sabemos nada de ti? Harry Potter. Bueno, he estado bastante ocupado. Después del juicio de mi padrino, me concentré en pasar el mayor tiempo posible con él. Además, estuve entrenando para el torneo de duelo Sub-18 en Moscú. Al año siguiente, mi nombre salió del Cáliz de Fuego y me vi obligado a participar en un torneo en contra de mi voluntad. Periodista. De hecho, ha estado muy ocupado. Cuéntame, ¿qué opinas de los últimos acontecimientos en nuestro país? Desde el torneo, tu nombre ha sido difamado y la gente intentó retratarte como un mocoso que busca atención. ¿Aún mantienes tus declaraciones y las de Albus Dumbledore? Harry Potter. Lo creo firmemente. Ahora, más que nunca. Me gustaría que la mágica Gran Bretaña simplemente pensara en mis declaraciones. Sé con certeza que Voldemort ha regresado. Ahora bien, ¿qué nos propusimos hacer contra él? Bueno, primero, Dumbledore y yo abogamos por que sacaran a los dementores de Azkaban. No se puede confiar en ellos. El último brote simplemente lo confirmó. Reportero. ¿Crees que los dementores están fuera de control y permitieron que los prisioneros escaparan? Harry Potter. Creo que los dementores seguirán a quien les ofrezca mayor libertad. Actualmente, el ministerio simplemente les permite controlar Azkaban y los pocos prisioneros a los que ya se les ha quitado toda felicidad y emociones positivas. Ahora viene Voldemort, quien les promete rienda suelta sobre la mágica Gran Bretaña, prácticamente un festín para ellos, ¿no les parece? Además, el verano pasado ya se encontró el primer indicio de que los dementores ya no tenían el control del ministerio. Periodista. Quizás estás hablando de tu juicio. Harry Potter. Sí, lo soy. El verano pasado me acusaron de violar el estatuto del secreto después de defenderme de 2 dementores, que me atacaron sin provocación en medio de Londres. Si tienes amigos y familiares en el Wizengamot, simplemente pregúntales al respecto. Todos han estado presentes y me han declarado inocente de todos los cargos. Nosotros, Dumbledore y yo, advertimos a Fudge a principios del verano que recuperara el control de Azkaban. El tonto ministro nos ignoró. Unas semanas más tarde, fui atacado por dementores y ahora permitieron la fuga más grande en la historia de la prisión. Si Fudge tuviera una pizca de autoestima, se disculparía por su error y asumiría su responsabilidad personal. Pero no. En cambio, intenta echarle la culpa y afirmar que mi inocente padrino está de alguna manera conectado con estos Breakouts. Se demostró que mi padrino era inocente de ser un seguidor de Voldemort bajo la influencia de Veritaserum, a diferencia de los llamados miembros destacados del público como Lucius Malfoy. A diferencia de los fugitivos, él tampoco lleva la marca oscura en el brazo. Como se demostró ante el tribunal, fue encarcelado injustamente y ha dedicado todos sus esfuerzos a mejorar la sociedad mágica, desde su juicio. Fudge busca un chivo expiatorio para ocultar su incapacidad para tomar el control de la situación. No podemos permitir que un ministro así permanezca en su cargo. Necesitamos establecer responsabilidades y dejar de echar culpas. Periodista. ¿En qué más cree que ha fracasado el actual ministro? Harry Potter. Bueno, como dije, Dumbledore y yo propusimos varias cosas. Los dementores simplemente fueron los primeros en esa lista. Necesitamos hacer las paces con los gigantes y otras criaturas, actualmente consideradas oscuras, en el mundo mágico.
También necesitamos fortalecer las fuerzas de Aurores y Hitwizard y aumentar el presupuesto para el Dingle. Reportero. Eso suena como medidas muy extremas, Harry. ¿Por qué propones eso? Harry Potter, juguemos un pequeño juego. Solo piénsalo por un segundo. Si me equivoco y Voldemort no ha regresado, entonces podríamos haber aumentado innecesariamente el gasto en el Dingle y haber hecho las paces con los marginados del mundo mágico. Qué lástima, supongo. Pero ¿y si no me equivoco? ¿Y si realmente ha vuelto? Todos los seres mágicos mencionados anteriormente seguirán a Voldemort. Les promete todos los derechos que antes les habíamos negado. Si no aumentamos el gasto en Dingle, Voldemort y sus seguidores nos invadirán y la guerra terminará rápidamente. Reportero. Eso tiene cierto sentido, Harry. Al final, se trata de evitar riesgos, aunque sean pequeños. Harry Potter. Exacto, me alegra que hayas entendido el punto. Además de un presupuesto refinado para Dingle, también es necesario reelaborar la educación en defensa contra las artes oscuras. Estoy seguro de que cualquier estudiante de Hogwarts estará de acuerdo conmigo en que el status quo no puede continuar. No estoy seguro de si todos los padres saben esto, pero Fudge nos dio a una mujer como maestra, que ni siquiera tiene un éxtasis en la clase que está enseñando. Simplemente compáralo con el resto del personal. Todos los demás profesores tienen al menos un dominio en sus materias y Dolores Umbridge se hace cargo de las clases de Holyneut sin ninguna calificación y con un OUL reprobado en la materia. Si actualmente tienes hijas o hijos en Hogwarts, no dudes en ponerte en contacto con ellos. Todos han visto los resultados de Holyneut de la mujer. Un héroe anónimo los había publicado a principios de curso escolar. Reportero. Pero Harry, si Dolores Umbridge no es apta para enseñar, ¿qué hace realmente en sus clases? Harry Potter, me alegra que lo hayas preguntado. Umbridge no nos permite lanzar ninguna magia. Lo único que hacemos es leer capítulo tras capítulo de un libro, que aconseja simplemente cumplir con cualquier mago oscuro para evitar una confrontación. Los magos oscuros no negocian. Si dudas aunque sea por un segundo, aprovecharán su oportunidad para lastimarte o matarte. Además, está impidiendo activamente que los estudiantes logren su soul y éxtasis al no permitir siquiera que los grupos de autoestudio practiquen hechizos. Umbridge cree que si simplemente estudiamos la teoría lo suficiente, cualquier componente práctico durante nuestros exámenes debería funcionar bien. Incluso sin haber lanzado nunca antes los hechizos necesarios. Reportero. Ahora estoy completamente convencido, Harry. Gracias por compartir la verdad conmigo y con nuestros lectores. ¿Crees que el ministro sabía exactamente lo que hacía cuando colocó a su subsecretario en Hogwarts? Harry Potter. Por supuesto que lo hizo. Fudge tiene la estúpida idea de que Dumbledore de alguna manera busca su posición y podría usar un ejército de estudiantes bien entrenados para derrocarlo. Reportero. Ahora, eso suena ridículo, Harry. Harry Potter. De hecho, así es. Todo el mundo sabe que a Dumbledore nunca le interesó convertirse en ministro de magia. Después de todo, ya le habían ofrecido el título varias veces y siempre ha rechazado el puesto. Todo lo que Dumbledore y yo estamos tratando de hacer es crear conciencia de que con las circunstancias actuales, el regreso de Lord Voldemort o incluso el ascenso de cualquier otro mago oscuro será perjudicial para nuestra sociedad. Necesitamos prepararnos o la gente resultará gravemente herida o incluso muerta. Reportero. Muchas gracias por esta llamada de atención que tanto se necesita, Harry. ¿Hay algo más que le gustaría decir mientras terminamos esta entrevista? Harry Potter. Terminaré dirigiéndome a los seguidores actuales de Voldemort, y a cualquiera que piense en unirse a él, una vez que declare públicamente su regreso. Sigues a un mago que dice ser descendiente de Salazar Slytherin y lo demuestra hablando lengua Parcel. Chicos, noticia de última hora, también hablo lengua Parcel y es mucho más probable que sea un descendiente real, ya que la línea Potter se remonta a siglos atrás en la mágica Gran Bretaña. ¿De qué linaje noble proviene Voldemort? Correcto. ¿No lo sabes? Sigues a un mestizo que se esconde bajo un nombre falso porque sabe que no puede revelarse como el niño con el que nació. Si realmente creen en la pureza de la sangre, entonces no son más que hipócritas por seguir a un hombre con un estado de sangre desconocido. Eso es todo lo que tengo que decir.